Paz a la nación hip hop. Les habla el Zulu King Che Guerrero desde la meca de la Universal Zulu Nation en Colombia, en La Victoria. Hoy vamos a hablar de la importancia de las declaraciones de paz del hip hop, la importancia para que los hip hoppers en Colombia, en América Latina, en el mundo, miremos esta propuesta como una forma de resolución de conflictos al interior de la nación hip hop, al interior de los artistas, de todos los elementos que se mueven alrededor e integran esta cultura. La Declaración de Paz del Hip Hop es un documento que establece los principios de paz, amor, conciencia, riqueza y prosperidad para todos y todas. Fue firmada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el 16 de mayo del 2001. La idea de esta declaración de paz es mostrar la cultura hip hop como un fenómeno positivo muy alejado de la idea gángster que muchas veces se ha venido o se ha vendido en los medios de comunicación y el cine. Puesto que la cultura hip hop surgió precisamente para buscar la paz y luchar contra las desigualdades sociales sin violencia, encontramos que Afrika Bambaataa, KRS-One, Pop Master Fable, Raf MC Daniels y Harry Ellen fueron algunos de los firmantes de esta declaración. También organizaciones como Temple of Hip Hop, Ribbons International y la propia UNESCO se unieron a esta iniciativa. La Declaración de Paz del Hip Hop establece principios fundamentales para una cultura de paz, incluyendo el respeto, la dignidad e inviolabilidad de la vida, la no discriminación, el cuidado del medio ambiente y la promoción de la justicia social. Esta declaración cuenta con 18 principios que voy a compartir a continuación. Primer principio. Hip hop es un término que describe nuestra conciencia colectiva independiente, siempre creciendo. Es comúnmente expresada a través de los elementos tales como el breaking, MCing, graffiti art, DJ, beatboxing, la moda callejera, el lenguaje de calle, la sabiduría de calle y el emprendimiento callejero. Donde y cuando sea que estos futuros elementos y expresiones de hip hop se manifiesten, esta declaración de paz del hip hop hará ver el uso e interpretación de tales elementos, expresiones y estilo de vida. Aquí vemos algo que Templo del Hip Hop llama las redefiniciones del hip hop y la propuesta a donde establece los 9 elementos del hip hop. Aquí hay que aclarar o recordar un poco que el hip hop viene estableciéndose a través del tiempo por algo que llaman las eras del hip hop. Entonces, en algún momento tenemos la era oscura. Oscura se refiere a que es el referente bíblico donde se dice que en un principio todo era oscuridad. Y haciendo una analogía a ese principio bíblico, pues también se construye el génesis del hip hop. Cuando hablamos de la primera era del hip hop, de la era de los movimientos sociales afroamericanos y latinos, donde hablamos de la contracultura, donde hablamos de los conceptos y movimientos espirituales que influyen al hip hop, pues hablamos también en ese orden de ideas en la primera etapa del hip hop que la establece la Universal Zulu Nation. Universal Zulu Nation a partir de los pactos, procesos de paz, a partir de las fiestas que se hicieron no solo desde el 73, sino antes del año 73, establece la unificación de un movimiento cultural. Es Zulu Nation que llama o le hace carácter cultural a este movimiento que lo llama a sí mismo movimiento hip hop o cultura hip hop, le da ese carácter y es la Universal Zulu Nation
Eso fue el 12 de noviembre de 1974, en donde establece el breaking, el DJ, el graffiti, el MC, bueno, los elementos artísticos que son los que más representativos, por decirlo así, dentro de nuestra cultura. Y por otro lado, pues viene planteando lo que es el precepto del quinto elemento, la joya de la Universal Zulu Nation, que viene también de un caminar, de un trasegar de estos movimientos político-espirituales panafricanistas, que luego Zulu Nation lo convierte en su bien preciado para integrarlo en el quinto elemento de lo que va a llamar el quinto elemento de la cultura hip hop, el knowledge o el conocimiento. Entonces esa es la primera era, de eso se refiere este primer principio, y aquí nos hablas de cómo se redefine el hip hop, ¿sí? Hablamos de que esta declaración nace o se establece en el 2001, pero vienen trabajando desde el año 1994. De hecho, esta declaración surge también a partir de varios encuentros, convenciones, reuniones entre hip hoppers desde el año 87, y todos estos documentos se compilaron para sacar lo que es las declaraciones de paz del hip hop. Entonces, en este primer principio estamos hablando de los 9 elementos como la redefinición de la cultura hip hop. Seguimos con el segundo principio. La cultura hip hop respeta la dignidad y santidad de la vida, sin discriminaciones ni prejuicios algunos. Consideramos nuestro deber proteger el desarrollo de la vida por encima ante nuestras opciones o opciones negativas de destruirla o tratar de alterar su desarrollo natural. Bueno, esto va ligado a otro principio que veremos más adelante, y a una filosofía que se llama el Ahimsa. Sí, ya después vamos a hablar un poco de esta filosofía, vamos a hablar un poco de qué consiste y de a dónde se agarra. Cabe recordar que KRS-One es un devoto de toda la filosofía y la espiritualidad hinduista, entonces agarra muchos preceptos, parte de su conocimiento viene de esta parte del mundo, de la India, donde enriquece esa gran visión universal del conocimiento. Vamos con el tercer principio, que nos dice que la cultura hip hop respeta las leyes y los acuerdos de su cultura, de su país, sus instituciones y con quien hace sus negocios. El hip hop no rompe irresponsablemente las leyes y los compromisos. Bueno, esto habla acerca de los pactos que se hacen entre hip hoppers o entre hip hoppers e instituciones o compañías o empresas privadas. Muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? El cuarto principio nos dice que el hip hop es un término que describe nuestra conciencia colectiva independiente como una forma consciente de vida. Reconocemos nuestra influencia en la sociedad, especialmente en los niños, y siempre mantendremos el bienestar y los derechos en mente. La cultura hip hop fomenta la feminidad, masculinidad, hermandad, infancia y familia. Somos conscientes de no traer ninguna falta de respeto intencionada que ponga en peligro la dignidad y reputación de nuestros hijos mayores y ancestros. Este principio es muy importante, ya que nos habla de la responsabilidad que tenemos como hip hoperos, hip hoperas, sintonizados, sintonizadas. Este concepto de hip hopers sintonizados o sintonizadas es lo que Templo del Hip Hop llama hip hopas, ¿sí? A eso se refiere o traduce prácticamente en el código de Templo, es que los hip hopas equivale a
hip hoppers sintonizados o sintonizadas. Y bueno, la protección a la niñez, a la comunidad. Nos habla este principio del término hip hop y de la forma en como él la escribe, ¿no? Como ellos la escriben, no dos palabras hip hop, sino una palabra con una H mayúscula, que es el término que nos da el concepto supremo de conciencia colectiva independiente y nos relaciona como una tribu global alrededor del mundo. Es lo que nos dice el templo del hip hop. El quinto principio nos habla de la habilidad de definir, defender y educarnos. Es fomentada, desarrollada, preservada, protegida y promovida como un medio hacia la paz y prosperidad y hacia la protección y el desarrollo de nuestro amor propio a través de la sabiduría, del propósito y el desarrollo de nuestros dones naturales y aprendidos. Se alienta a los hip hoppers o a los hip hopas sintonizados, sintonizadas, a presentar siempre sus mejores ideas y trabajos. Qué buen principio, ya que nos invita a cualificarnos, a formarnos, a conocer nuestra historia. Un pueblo que no conoce su historia tiende a repetir sus errores. Y un movimiento cultural, un movimiento artístico, un movimiento consciente, una cultura viva debe reestructurar muchas cosas y la base de una cultura es la educación. Si nosotros y nosotras nos dejamos permear por lo que dicen los medios de comunicación y asimismo generar esa opinión que nos venden como verdad absoluta, estamos perdiendo la batalla frente a la historia, porque tenemos que ser independientes, críticos frente a un modelo que está causando daño en las comunidades y a la madre naturaleza. La autoeducación, como planteaban las Black Panthers, ellos surgen porque proponen una forma de educación para sus comunidades, una educación negra que cuente la historia real de los africanos en Norteamérica. Y no es escuchada y por eso pues ellos se ven obligados a tomar las armas y hacer una movilización y una identidad que después se llamaría el Black Power. Pero la educación es fundamental, es el eje transversal de una cultura y más de la cultura hip hop, porque se plantea que hacia el futuro esta cultura tiende a ser una civilización, es la visión de templo del hip hop y es lo que nos ha promovido estas ideas y esta forma de concebir el hip hop de una manera un poco más consciente y acorde a los tiempos en los que estamos. El sexto principio nos habla o nos dice que la cultura hip hop no hace honor o relación a personas, eventos, actos o similar donde no esté presente la preservación y el posterior desarrollo de la cultura. Si los principios y elementos del hip hop no son considerados o respetados, la cultura hip hop no participa de actividades que destruyan o alteren su habilidad de existir productiva y pacíficamente. Se alienta a los hip hopas a iniciar y participar en el justo intercambio y la honestidad en todas las negociaciones y transacciones. Bueno, este principio habla por sí solo la importancia de ser honestos. ¿Sí? Acá tenemos que cambiar el chip de ese pensamiento donde la ley del más vivo es la que prevalece. Dentro de la comunidad hip hop, pues no podemos tapar eso con una sola mano. Se han venido viendo algunas fragmentaciones
agrupaciones que se entran como en conflicto por temas económicos, por pagos, por dinero. Eso no solo se ve en Estados Unidos, sino lo vemos en Colombia, en América Latina, ¿no? Por las regalías. Bueno, todo el tema económico ha sido un factor determinante para la destrucción de grupos y de esa forma se fragmenta la cultura hip hop. Nos invita a repensarnos, a replantear, a reflexionar un poco este principio sobre el hecho de respetar lo pactado, al ser honestos y al poder crecer con el otro. Séptimo principio nos dice que la esencia del hip hop está más allá de la y el entretenimiento. Es algo que siempre he resaltado en mis conferencias, en mis procesos de formación, en todos los escenarios en donde he podido participar, esta parte de que el hip hop va más allá de los macroeventos, va más allá de las producciones de los CDs que son importantes, no estoy diciendo que no, pero va más allá de las ventas, va más allá de los videos, va más allá de los likes en redes sociales, va más allá del mainstream, va más allá de la competencia artística y de lo que nos ha querido imponer la industria musical frente a hip hop, ¿no? Vuelvo y repito, la esencia del hip hop está más allá del entretenimiento. Los elementos de la cultura hip hop pueden ser intercambiados por dinero, honor, poder, respeto, comida, refugio, información y otros recursos. De cualquier forma, el hip hop y su cultura no se pueden comprar, ni están a la venta. No se puede transferir o cambiar por algo o por cualquier compensación en cualquier momento o en cualquier lugar. El hip hop es el principio espiritual de nuestro auto-otorgamiento de poder o de poderes. El hip hop no es un producto. Bueno, aquí vamos a desglosar un poco este séptimo principio porque precisamente, curiosamente, nos lleva en algo que se mueve dentro de las matemáticas supremas, es que el número 7 dentro del código hace referencia a Dios y acá nos está hablando precisamente de la parte espiritual o el concepto espiritual del hip hop y de la forma en que se escribe hip hop. De pronto, más adelante vamos a hablar de esto, pero el hip hop como concepto espiritual es lo real, es la parte que es inmutable. ¿Y qué es lo real? Pues lo real es lo que no cambia, lo que es o lo que ha sido, lo que es y siempre será. Este es el concepto de espiritualidad dentro del hip hop y tiene que ver con las 3 etimologías de las redefiniciones del hip hop y el concepto de hip hop como espiritualidad. Acá vemos la parte como se escribe hip hop como espíritu. Entonces las declaraciones de paz nos dicen en este enfoque que ese concepto espiritual no puede cambiarse, no puede comprarse, no puede negociarse, no puede intercambiarse. ¿Por qué? Porque es el concepto espiritual. El espíritu es y está y será y siempre ha sido. Es decir, nos abarca. No podemos manipular el concepto del espíritu. No podemos entrar a esa dimensión a comerciar o a vender algo que es sagrado. Nos habla esta parte de las declaraciones de paz del hip hop. Esto es algo que yo siempre resalto y es muy importante. Por eso al principio nos dice que la esencia del hip hop va más allá del entretenimiento. ¿Ok? Bueno, vamos con el octavo principio. Se dice que se alienta a compañías, corporaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, así como a individuos y grupos
que claramente se beneficien del uso, interpretación y o explotación del término hip hop, por ejemplo, hip hop con H mayúsculas, hip hop con un guión con H minúsculas o hip hop, como lo acabamos de ver, con una H mayúscula unido. Y sus expresiones y terminologías. Estas compañías privadas e instituciones del Estado están llamadas a contratar a jornada completa o parcial un especialista cultural certificado del hip hop para interpretar y responder cuestiones sensitivo-culturales concerniendo a principios y presentaciones apropiadas de los elementos de la cultura del hip hop con relación a negocios, individuos, organizaciones, comunidades, ciudades, así como a otros países. Bueno, aquí esta parte prácticamente nos está diciendo que en relación con el principio que ya vimos, que era el quinto principio, que era el tema de formación, pues nos dice que estos hip hopas que se han formado, que han pulido sus conceptos, han acrecentado sus conocimientos, pues son los educadores del hip hop y que están presentes y están dispuestos en cada espacio. Y que las compañías, organizaciones, instituciones gubernamentales o privadas que trabajen con el hip hop, pero no tengan muy claro este concepto o estos conceptos que se plantea dentro del templo del hip hop, pues que se les invita a que estos educadores y educadores hip hop pues hagan parte de sus equipos para que hagan una orientación, para que hagan un aporte positivo a la construcción del hip hop. Entonces, la idea es también que haya una retribución a sus conocimientos, que sean contratados como un servicio, como obreros del conocimiento, para que ellos y ellas puedan enfocar el sentido real del hip hop en sus programas sociales o en sus programas de investigación acerca del hip hop, en las curadurías, ya sea de festivales o de museos. Sí es importante tener a estos y estas profes de hip hop para que puedan potenciar el sentido espiritual, el sentido político, el sentido cultural del movimiento hip hop. El noveno principio nos dice que el 3 de mayo es el día del rap. Se alienta a los hip hoperos o hip hoppers sintonizados y sintonizadas a dedicar su tiempo y talento al autodesarrollo y al servicio de sus comunidades. Cada tercera semana de mayo es la semana de la apreciación del hip hop. Durante este tiempo se anima a los hip hoppers o a los hip hopas a honrar a sus ancestros y ancestras, ¿no? Repercutir en sus contribuciones y apreciar los elementos y principios de la cultura hip hop. Noviembre es el mes de la historia del hip hop. Durante este tiempo se anima a los hip hopas a participar en la creación, aprendizaje y muestra de respeto a la historia del hip hop y a sus contribuyentes histórico-culturales. Bueno, los medios nos han vendido siempre el tema del 3 de mayo y todo el mundo, pues obviamente es el día del rap, pues todo el mundo festeja, pero no hay un sentido profundo, ¿no? No hay un sentido que vaya a dar un paso más allá de por qué es el 3 de mayo. ¿Y qué sentido tiene? Pues acá nos dice que se alienta a los hip hopas a dedicar su tiempo y talento al autodesarrollo, al autoconocimiento, a la búsqueda de sí mismos, a la tarea que nos enseña el Universal Solution, que es el conocimiento interno y el conocimiento externo. Es acerca de esto. Y la tercera semana de mayo, que es la Semana Mundial de Apreciación al Hip Hop.
Y también nos enmarca el mes de noviembre. ¿Por qué el mes de noviembre? Eh, Desde la perspectiva de Zulu Nation, el hip hop nace como cultura porque vienen dándose unos acontecimientos a lo largo de la historia que en un primer momento fueron la era de las pandillas, los musulmanes panafricanistas, paralelo a esto los procesos de paz y las fiestas. Las fiestas son un elemento detonador para la construcción de una arquitectura de la cultura, ¿no? Em, pero la fiesta también, la fiesta de DJ Kool Herc en el 73 es el mayor detonante, pero no es el último detonante. El último detonante se hace el 12 de noviembre de 1974 en el sur del Bronx por The Organization, que luego se va a llamar Universal Zulu Nation. Y es esta organización en el año 74 que dice que se establece una cultura con el nombre hip hop. La bautizan ese día, 12 de noviembre del 74. Y esto es muy importante. Por eso noviembre es el mes de la historia del hip hop. El noveno principio nos lo enmarca muy bien. No es agosto, sino es noviembre. Entonces, hay que tener claro esto para que no nos confundamos, ¿sí? Hay muchas confusiones alrededor de esto y también algunas cosas mal dichas o mal escritas, mal contadas, porque nos la ha contado la industria musical. Nos dice que fue el 11 de agosto del 73 en la fiesta del 15-20 de DJ Kool Herc y su hermana Cindy Campbell, donde nace el hip hop. Sí y no. Sí y no. O sea, pero ese no fue el determinante. La fiesta fue un eslabón que luego va a finiquitar Universal Zulu Nation. Por eso la importancia de la Universal Zulu Nation cuando agremia los 5 elementos y le pone el nombre a una cultura y dice esto se va a llamar hip hop. Esto es muy importante, este noveno principio, por esta razón. El 10º principio nos dice que se alienta a los hip hoppers a construir relaciones duraderas y significativas que se asienten en el amor, confianza, igualdad y respeto. Se alienta a los hip hoppers a no engañar, abusar o estafar a sus amigos. Entonces el concepto de unidad aquí vuelve y nos lo enmarca como los principios del hip hop, ¿no? Paz, amor, unidad y sana diversión. Y siempre se trata de trabajar en comunidad para la comunidad. Entre más unidos estemos, más organizados y seamos cada vez más, pues vamos a poder desarrollar todas estas propuestas y proyectos y la autoeducación como columna vertebral de la nación hip hop. Y la paz, ¿no? La paz entre los diferentes, entre los diversos, la paz en el gueto, la paz entre hip hoppers, que es muy importante. Hay que generar ese acuerdo de paz entre artistas por varias diferencias que se han llevado por años, pero es la única forma de generar un impacto social para una transformación hacia una cultura de paz en el mundo. 11º principio nos dice que la comunidad hip hop existe como una cultura internacional de conciencia que provee a todas las razas, tribus, religiones y diversidades de pueblos a una fundación para la comunicación de sus mejores ideas y trabajos. La cultura hip hop está unida como si fuera una sola persona polifacética, multicultural, multicreyente, multirracial e intercultural, comprometida con el establecimiento y el desarrollo de la paz. Bueno, aquí nos lo dice textualmente
la importancia, pero también lo bonito y lo que llama la atención de este principio es que todas las tribus, todas las religiones, todas las etnias son parte del gran espíritu del hip hop y que son quienes nos nutren, y es la verdad. Quien nutre este concepto de hip hop son los pueblos originarios, sus costumbres, sus formas de baile, sus formas de comunicación han inyectado una riqueza multicultural e intercultural para que esto se pueda llamar hoy cultura hip hop. Entonces vamos a ver un poco más adelante la relación entre los contextos urbanos y las tribus originarias del planeta Tierra. El 12º principio nos dice que la cultura hip hop no participa de forma intencionada o voluntaria en ninguna forma de odio, engaño, prejuicio o robo en ningún momento. El hip hop como cultura en ningún momento tomará parte de ninguna guerra violenta dentro de sí misma. Aquellos que violen de forma intencionada los principios de esta declaración de paz o rechacen intencionadamente su consejo, pierden el derecho a la protección aquí expuestos por sus propias acciones. Bueno, volvemos a generar. Vamos a hablar en otra conferencia de las diferentes etapas que ha tenido el hip hop en la construcción de paz, procesos de paz que se han llevado a cabo. Empezamos desde los 90. Aquí tenemos Stop the Violence, movimiento liderado por KRS-One, lo que es paz, amor, unidad y sana diversión, que son las bases del hip hop. El hip hop como una propuesta de paz. Y nos lo marca acá este 12º principio. Muy, muy importante también tener claro cómo se escribe cultura, ¿no? No se escribe con C, sino con K, porque hace referencia a la cultura propia, a la que somos. Y también nos enfoca como hacia el tema de que las rencillas violentas dentro de la comunidad hip hop, pues son una contradicción. Debemos ser coherentes y consecuentes con el discurso que damos en las tarimas o que damos en los medios de comunicación cuando vendemos el hip hop hacia la comunidad o hacia la sociedad como algo transformador, pero al interior del hip hop las contradicciones se agudizan y se han visto retaliaciones violentas en donde ya se configuran o se vuelve más complejo el tema de la violencia, ¿sí? Se acrecenta y se minimiza un poco el concepto de paz. Y uno de esos ejemplos es la guerra entre Notorious B.I.G. y Tupac, que terminó trágicamente, ¿no? Con ambos raperos asesinados. Se trata de prevenir eso precisamente entre nosotros y nosotras. Bueno, el 13º principio del hip hop nos dice que hip hop como cultura rechaza el impulso inmaduro por actos injustificados de violencia y siempre busca estrategias diplomáticas no violentas en la resolución de toda disputa. Se alienta a los hip hopas a considerar el perdón y el entendimiento antes que cualquier acto de represalia. La guerra queda reservada como solución final cuando haya evidencia de que todo intento de negociación diplomática haya fallado. Este principio va en relación a uno de los pensamientos de Gandhi, que consideraba la violencia como un recurso extremo a ser utilizado únicamente cuando todos los demás métodos pacíficos hubieran fracasado. Bueno, sí, es muy importante. Muchas veces nos dejamos llevar por la emotividad en las discusiones, vamos rompiendo un poco los pactos, desdibujando un poco la finalidad de este movimiento
y por diferencias que pueden ser arregladas hablando, pues se vuelve un poco más complicado el tema de poder hablarnos. Y se llega a actos violentos que la idea es evitar, prevenir. Entonces, pues vemos toda la apuesta de la Universal Surf Nation en procesos de paz con pandillas, el movimiento Paren la Violencia, donde se agremian varias organizaciones, CARES One, Public Enemy, eh, bueno, varios artistas que se agremian para decirle a la comunidad que siempre hay un camino pacífico, pero debemos buscarlo. El ejemplo de Nelson Mandela como un referente que influye mucho en estas declaraciones de paz, pero que también influye mucho en la primera era del hip hop, y su aporte a la construcción de la paz es muy importante. Yo creo que es muy valioso. Es muy interesante que descubramos, leamos, entendamos, estudiemos estos procesos, lo que ha hecho el África, el sur de África, para liberarse del apartheid y para proponer al mundo un camino de paz con justicia social. 14º principio nos dice que se alienta a los hip hopas a erradicar la pobreza, a hablar en contra de la injusticia y dar forma a una sociedad más solidaria y a un mundo más pacífico. Hip hop como cultura apoya un diálogo y acción que sane rupturas en la sociedad. Se dirija hacia los intereses legítimos de la humanidad y anteponga la causa de la paz. Nos hace un llamado a fortalecer la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. Y bueno, y a pedir y a clamar y a luchar también de una forma dialógica por la paz en Palestina para que se consolide un Estado palestino con plenos derechos. Es la forma de evitar el exterminio étnico. Y bueno, con otras guerras o conflictos que se están llevando en el mundo, ¿no? Es importante el aporte del hip hop hacia afuera. Es lo que el movimiento social Congreso de los Pueblos y la Minga Indígena llamaba los mandatos al interior y los mandatos hacia afuera. Estos podría ser un mandato al interior, el llamado a la reorganización, a la formación y a la consolidación, al diálogo, a los diálogos internos, pero también un llamado a la exigencia de una paz duradera, pero esta paz duradera no se mantiene por sí sola, sino es con voluntades políticas en el marco de una paz con justicia social. Es lo que plantean los movimientos sociales en América Latina y los movimientos sociales en el mundo, de lo cual o por lo cual también estamos ligados en ese discurso, ¿no? El 15º principio nos dice que los hip hopas representan y aprenden de los caminos de la naturaleza, sin importar dónde estemos en este planeta. El hip hop como cultura mantiene una convicción sobre lo sagrado. Nuestro deber es de construir o contribuir a nuestra propia supervivencia como seres librepensadores e independientes en y a través del universo. Este planeta, comúnmente conocido como Tierra, es nuestra madre protectora y los hip hoppers sintonizados y sintonizadas están llamados a respetar la naturaleza y a todas las creaciones y habitantes del planeta. Este principio tiene que ver con la filosofía hindú conocida como el Ahimsa. Implica no solo la ausencia de violencia física, sino también la ausencia de violencia mental y verbal. Se basa en la creencia de que todos los seres vivos son sagrados, merecen respeto. De este principio nace lo que llamamos el 10º elemento del hip hop, el bienestar y la salud. De aquí se agarran algunos activistas en pro de la defensa de la madre naturaleza y del movimiento Hip Hop is Green, en donde plantean precisamente el 10º elemento del hip hop, del cual vamos a hablar después.
16º principio. Los pioneros, leyendas, profes, abuelos y ancestros del hip hop no serán citados de forma imprecisa, mal representados o faltados al respeto en ningún momento. Nadie debería proclamarse pionero o leyenda del hip hop a menos que lo puedan probar con hechos o testigos para dar credibilidad. Se deben tener evidencias que certifiquen sus contribuciones a la cultura hip hop. Bien, esto es muy importante porque muchas personas pueden aparecer de la nada, decir que son pioneros o pioneras, pero si no tienen certificaciones, si no tienen evidencias, si no tienen algo oficial, algo creíble, pues es muy complejo que podamos construir. Pero hay otros que de pronto dicen ser miembros de alguna organización. Algunos han dicho ser miembros de Templo del Hip Hop solo porque son vieja escuela. Algunos dicen ser miembros de Universal Surf Nation solo porque se ponen un collar, una camiseta, una gorra con el logo, pero desdibujan un poco su filosofía en sus prácticas. Y creo que es muy importante esto. Se debe tener certificaciones que lo acrediten realmente como una persona miembro de una organización o una persona miembro de una colectividad que le ha aportado al hip hop. No, no por ser vieja escuela tiene derecho a todo, o no ser, o no solo por ser de la nueva escuela tampoco tiene derecho a todo. Si no estamos sintonizados con los preceptos de paz, amor, unidad y sana diversión, si no estamos comprometidos para construir una cultura de paz, si no nos estamos formando para un objetivo real que pueda dar un giro a la crisis global que estamos viviendo. Entonces, toda esta forma de ordenarnos de estas declaraciones son un eslabón tras eslabón que sirve uno para el otro, en donde nos enfoca mucho hacia la autoeducación, acrecentar ese quinto elemento entre los sabios, entre nosotros mismos, compartiendo con mujeres, con niños, con niñas, con abuelos, en fin. El 17º principio nos dice que se alienta a los hip hopas a compartir recursos. Los hip hopas deberían ofrecer gratuitamente su apoyo comunitario, tan a menudo como sea posible. Es el deber de todo hip hopa el asistir, cuando sea posible, en el alivio del sufrimiento humano y en la corrección de la injusticia. El mayor respeto al hip hop se muestra cuando los hip hopas se respetan mutuamente. La cultura hip hop se preserva, cuida y desarrolla cuando los hip hoppers sintonizados y sintonizadas se preservan, cuidan y desarrollan mutuamente. Pero aquí no lo dice lo que estábamos hablando anteriormente. Este es un concepto de servicio social, de servicio comunitario, que eso es algo muy bonito, ¿no? que tenemos los hip hopas. Siempre colocamos como prioridad a la comunidad y hacemos ese servicio con amor. Creo que en eso hemos avanzado, pero tenemos que construir un poco más entre todos y todas para la construcción de esos valores o la resignificación y el empoderamiento de esos valores olvidados que nos lo niega muchas veces la industria musical. Siempre ese será como la consigna. Entonces, vamos a pasar al siguiente principio, que es el 18º principio. La cultura hip hop mantiene una sana, cuidadosa y rica asociación centrada en el espíritu del hip hop, completamente volcada en la fuerza de promover, enseñar, interpretar, modificar y defender los principios de esta declaración de paz del hip hop. Bueno, es el llamado a hacer visible la importancia de estas declaraciones en estos tiempos
y más en donde nuestra cultura, hablo de la cultura colombiana, ha sido permeada por esa cultura del narcotráfico y donde el movimiento hip hop no ha sido ajeno. El movimiento hip hop le han inculcado inconscientemente esa lógica del rapero gangsta. Y en los encuentros de hip hop, en reuniones distritales con entidades del Estado, se llama muchas veces a los artistas y se crean unos debates quizás sin sentido, pero que no es la forma cuando empiezan las amenazas, cuando empiezan el tema de la grosería, cuando no se autorregula el lenguaje. Creo que eso debe terminar y este principio nos invita a eso. Todos estos principios nos invitan a autorregularnos, a repensarnos, en realidad a ser consecuentes con un movimiento hip hop que le apuesta a la paz global. Aquí vamos a plantear un tema muy importante que es el tema de que cómo surge el hip hop, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces de esto, pero aquí nos dice que el hip hop surge como un cuestionamiento frente a la sociedad capitalista. Afroamericanos y latinos alzan su voz a partir de su riqueza cultural. Los movimientos sociales lo llamaron la contracultura, a los movimientos del poder negro, al movimiento de estudiantes, al movimiento antiguerra de Vietnam, al movimiento feminista, al movimiento hippie, al movimiento de los nativoamericanos con el poder rojo como bandera, precisamente porque estas manifestaciones se oponían a un sistema racista sostenido sobre la explotación, la segregación, el patriarcado, la violencia como método de control de las comunidades y de los pueblos, el capitalismo como forma de hegemonía económica. El hip hop es una respuesta frontal al modelo económico supremacista de los 60s y 70s. Los Ghetto Brothers son una de las primeras pandillas en plantear la paz como un proceso cultural en las calles del Bronx. La paz entre comunidades como parte de la propuesta intercomunitaria que planteó en un primer momento las Black Panthers y luego los Young Lords. De hecho, fueron estas organizaciones políticas que incentivaron a Benji Meléndez para hacer un tratado de paz el 8 de diciembre de 1971. Paralelo a estos procesos, también se estaban trabajando el concepto de paz en el movimiento 5%. De hecho, uno de sus símbolos más representativos es el símbolo de la paz. Y lo representaban con sus manos, haciendo el mudra egipcio de la paz. Su saludo basado en el saludo musulmán es Peace Good, que traduce paz Dios. En el año de 1973, los pandilleros de las Black Spades pasaron a seguir los pasos de los Ghetto Brothers. Algunos de sus miembros conformaron The Organization, que luego pasó a llamarse Universal Zulu Nation. Estos pandilleros cambiaron la violencia por el servicio comunitario, usando la música como vehículo para llevar el mensaje de paz a las calles, creando así un código que quedaría como parte de la jerga del hip hop en sus saludos influenciados por los musulmanes panafricanistas, el cual era y es Paz Aki, Paz Malika, Paz King, Peace Queen, Peace. Ese es el código. Pero no podríamos olvidar al reverendo Martin Luther King Jr., que bajo los preceptos del Mahatma Gandhi y de David Thoreau, donde este último nos hablaba de las tesis de la desobediencia civil, en donde desarrolla una línea de pensamiento frente a la ética de los estadounidenses cuando se le quitan a México parte de sus tierras. Él decide no pagar impuestos
porque sentía que sus impuestos se iban para financiar la guerra contra México. Decía él, abro comillas, la obediencia es un acto voluntario en la medida en que lo reconozco. Pero si usted comete una injusticia y sobre su ambición de poder usted quiere que yo le obedezca, yo no la acato. Yo no voy a agredirlo a usted, pero tampoco le voy a obedecer. Ahí está la conciencia moral. Nadie puede darle una orden si usted no permite darle el poder ni la obediencia. Bueno, esta es la parte filosófica de uno de los grandes activistas, filósofos estadounidenses, el cual inspiró al reverendo Martin Luther King en su lucha no violenta dentro del movimiento de la lucha por los derechos civiles. El pensamiento integracionista de Martin Luther King se basaba en la idea de que la segregación racial y la discriminación debían ser eliminadas y que todas las personas, independientemente de su raza, debían tener los mismos derechos y oportunidades. Algunas características claves o clave de su enfoque integracionista fueron igualdad de derechos. Martin Luther King creía firmemente que los afroamericanos debían tener los mismos derechos políticos, económicos y sociales que los ciudadanos blancos. Luchó por la aprobación de leyes que prohibieran la discriminación y garantizaran la igualdad de oportunidades. Desegregación. Abogó por la desegregación de escuelas, lugares públicos, viviendas y otros espacios, con el objetivo de acabar con la separación racial institucionalizada. Cooperación interracial. Esta parte es muy importante. Martin Luther King enfatizaba en la importancia de la colaboración entre personas de diferentes razas para lograr el cambio. Buscaba construir puentes y alianzas entre la comunidad negra y la blanca. Inclusión y unidad. Su visión era la de una sociedad integrada, donde los afroamericanos fueran plenamente aceptados e incluidos en todos los ámbitos de la vida pública y privada, sin distinción de raza. Rechazo al racismo. Condenaba firmemente el racismo y la supremacía blanca y consideraba que estos debían ser erradicados para lograr una verdadera igualdad e integración. En resumen, el pensamiento integracionista de Martin Luther King se basaba en la creencia de que la segregación y la discriminación eran moralmente incorrectas y debían ser abolidas para construir una sociedad más justa e igualitaria. El compromiso de los hip hoppers sintonizados y sintonizadas con la declaración de paz del hip hop. Estas declaraciones son un acuerdo al interior del movimiento hip hop global, pero tenemos que iniciar con procesos de diálogo en cada región, en cada barrio, cada localidad, en cada ciudad, en cada nación, en cada continente, para luego entendernos como una comunidad alrededor del mundo con una conciencia colectiva que tiene un carácter tribal que nos identifica independientemente de a donde estemos situados. También se invita a los hip hoppers sintonizados o hip hoppers sintonizados y sintonizadas a encontrarnos en torno a estas propuestas para mitigar la violencia entre hip hoppers. Reconocernos, reconocer nuestras virtudes y reconocer nuestros desaciertos como movimiento. De lo contrario, estas declaraciones solo serán letra muerta si no las encarnamos, si no las caminamos, si no les damos vida con nuestras prácticas cotidianas como figuras públicas que están dando un ejemplo a la comunidad. La construcción de una cultura hip hop en pro de la paz pasa por desligarnos de las prácticas sociales en donde se nos ha inculcado la tradicional forma de ganar-perder o por las prácticas competitivas de la industria musical. Necesitamos una reestructuración de la sociedad, pero necesitamos iniciar por el movimiento hip hop,
Se debe dar el ejemplo para la consolidación de un movimiento de paz. Los puntos específicos en los cuales debemos trabajar como movimientos al interior son la construcción del poder, una educación para la paz, entender el poder como una relación de mutuo empoderamiento. Consiste en la no imposición, sino en fortalecer la educación y la cualificación para potenciar todas nuestras capacidades y colocarlas al servicio de la gente. El movimiento hip hop ha entrado en la lógica arbitraria en cómo la actual sociedad competitiva nos ha enseñado. El mundo se relaciona en una cadena de dominación, aplicando la ley del más fuerte. Hemos reproducido dentro del movimiento hip hop la lógica gángster. Hemos creído que las relaciones de pugna son la única forma de relacionamiento entre hip hoppers. Creo que hay que desaprender y emanciparnos de este chip impuesto desde las élites que quieren que estemos divididos en lugar de estar educados. Esta declaración está planteada precisamente para no repetir las trágicas historias de Tupac y Notorious B.I.G., que llevaron al derramamiento de sangre de dos talentosos artistas que pudieron brindar mucho a la comunidad hip hop, no solo a dos superartistas, sino a todos los involucrados que estuvieron detrás de los crímenes, como policías y pandilleros que luego fueron asesinados para no esclarecer la verdad de los hechos. En América Latina y en Colombia, específicamente, esa lógica se ha venido reproduciendo al pie de la letra, en donde se tiene en el subconsciente colectivo que la forma de arreglar los conflictos entre hip hoppers es hablando más duro, imponiendo su pensar sobre el otro o la otra. En algunas ocasiones entrando en disputas, llegando a las agresiones físicas y atentar contra la integridad del otro artista. La violencia es el arma con la cual nos atacan las élites como los sionistas e Illuminatis, y en esa lógica se les sigue dando el juego. La tesis de Zulu Nation nos dice que no debemos pensar que el mundo es como es y no hay cómo cambiarlo. La pregunta es, ¿qué mundo queremos tener nosotros y dejarle a nuestros hijos? Construir una cultura de paz basada en el conocimiento para la búsqueda de soluciones significa consolidar una educación para la paz, desarraigándonos de los prejuicios, fortaleciendo en la solidaridad, el respeto, poniendo en práctica el intercomunitarismo y la interculturalidad, poniendo en práctica la unidad en la diversidad. Educar para la paz es educar en el espíritu del real hip hop. Lo que necesitamos en el siglo XXI es recuperar la capacidad de utopía, una utopía responsable. Necesitamos visiones comunes más allá de la visión unipolar que nos impone las hegemonías de la industria, también que nos impone la cultura de masas y la institucionalidad. Necesitamos otras formas de diálogo y relacionamiento entre nosotras y nosotros, incluyendo a las mujeres, niños, niñas y otras identidades étnicas y de género. Es importante creernos esta declaración y aplicarla, y que no solo sirva de teoría romántica para decorar nuestra intercomunicación con las instituciones del Estado, sino que sea la ruta pedagógica para pactar una cultura de paz entre el mismo movimiento hip hop. Aquí vamos a mirar algunos aportes de algunos artistas que han venido desarrollando este camino, el camino de la utopía hacia la paz. La paz es la condición de viabilidad de una nación, en este caso la nación hip hop. La paz no soluciona todos los problemas, pero nos permite dialogar entre diversos y diversas, desde posiciones opuestas. Claro está, cuando existen voluntades, porque es en un escenario de paz en donde se pueden cambiar todos los paradigmas. KRS-One cree que la paz comienza con la comprensión de uno mismo, con la eliminación de la violencia interna. También destaca la importancia de la educación y la responsabilidad social para construir un mundo más pacífico. Talib Kweli
Propone un enfoque integral para la construcción de la paz que combina el entendimiento mutuo, la justicia social, el empoderamiento comunitario, la acción no violenta y la unidad entre los diferentes movimientos por el cambio. La propuesta de paz de Common se basa en el empoderamiento comunitario, la reconciliación y el diálogo, la transformación de la violencia, el uso del arte y la cultura y el activismo como compromiso cívico. Su objetivo es promover una paz integral y sostenible en las comunidades más empobrecidas y excluidas por el sistema mercado que termina empobreciendo, empobreciendo a todas las comunidades. Bueno, ese es el ejercicio. También el compromiso con construir la paz al interior de nosotros. En eso se basa el quinto elemento, el conocimiento de sí mismo. En la batalla eterna entre nuestra parte oscura y nuestra parte de luz, pues tenemos que llegar al equilibrio, lo que llama Wu-Tang Clan, llegar al Tao, ¿sí? O los artistas marciales nos enseñan es eso, cómo llegar al Tao, al lugar de la nada, en donde hemos vencido nuestra propia oscuridad, nuestra propia violencia. Y la importancia también de comprometernos con los procesos sociales, políticos. Quedan algunas teorías fuera de este escenario, ya que por tiempo no me alcanza a dar, pero en otro momento creo que estaremos trayéndolos a relación. Pero también es importante el llamado a seguir construyendo la paz social, una paz con justicia social, con equidad, igualdad de derechos, comprometidos a los pactos de paz y que se implementen, se apliquen, hacerle seguimiento y empoderarnos de este proyecto para una paz con justicia social en medio de un mundo que está en crisis, en medio de un mundo que está bajo los efectos del cambio climático, bajo los efectos de la crisis del agua. Y ahora más que nunca estamos llamados a la unidad. Paz, amor, unidad y sana diversión como principios del hip hop. Para todos ustedes les ha hablado Zulu King Che Guerrero. Y bueno, ahí estamos en Connection y hasta la victoria siempre. Paz.